Aleluya, gloria a Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas. Señor, permítenos esperar milagros y no tragedias. Alimentanos con tu palabra, Señor. Fortalécenos, bendícenos y vivifícanos en esta noche, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Iglesia Maranata, yo desato la bendición sacerdotal sobre tu vida. Iglesia, que el Señor Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, en el nombre del Señor. Amén y amén. Muy buenas noches. En vísperas a su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo tuvo un diálogo con el procurador romano Poncio Pilato. Este diálogo está en Juan capítulo 18, versículo 37 al 38. Dice así: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Estas palabras constituyen el sexto aspecto del propósito de su venida para nosotros. ¿A qué vino Jesús? Nuestro Señor Jesucristo vino para testificar la verdad. Yo quiero que usted repita eso conmigo. Nuestro Señor Jesucristo vino para testificar la verdad. En primer lugar, vimos que nuestro Señor había venido a enseñarnos el valor inmenso de la palabra escrita para nosotros, sus discípulos. En segundo lugar, vino para servirnos, dando su vida en rescate por usted y por mí. En tercer lugar, vino a predicarnos el evangelio de su Padre. En cuarto lugar, nuestro Señor Jesucristo vino a traer un nuevo orden. En quinto lugar, hace 8 días le prediqué que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en esta noche yo quiero complementar en la sexta entrega de esta serie que nuestro Señor Jesucristo vino para testificar la verdad. Yo para esto he nacido, le dijo Jesús a Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si notamos las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo ante el procurador romano, básicamente son dos. Primero, he venido para dar testimonio de la verdad. ¿A qué vino Jesús? Para dar testimonio de la verdad. Y segundo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea que cuando las personas no son de la verdad, ni pretenden caminar la verdad, ni encontrar la verdad, a esas personas nuestro Señor Jesucristo no les va a servir. ¿Por qué? Porque Él vino a testificar la verdad, y solamente los que quieran hacer la voluntad de Dios, que es la verdad, van a recibir el mensaje. Así que en esta noche aprovechemos sus palabras y recibamos su testimonio. En primer lugar, tenemos que saber por qué nuestro Señor Jesucristo puede dar testimonio de la verdad. Lo primero que en esta noche quiero establecer para usted y para mí en este mensaje es por qué nuestro Señor Jesucristo puede dar testimonio de la verdad. ¿Por qué Él puede? Porque Él le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero esa es la pregunta: ¿por qué Jesús puede dar testimonio de la verdad? ¿Y por qué usted y yo debemos creer ese testimonio? El apóstol Juan, siendo un anciano, escribió el evangelio que lleva su nombre. Siendo un testigo ocular del ministerio de nuestro Señor e inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo por qué nuestro Señor podía dar ese testimonio. ¿Sabe por qué nuestro Señor puede dar testimonio de la verdad? En Juan capítulo 1, versículo 14 al 17, comienza el apóstol Juan a desglosarnos la razón por la que nuestro Señor puede dar testimonio de la verdad.
Dice, y el verbo se hizo carne. Diga eso conmigo, diga, el verbo. En el versículo 1 de este prólogo dice que el verbo era eterno, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Pero Juan, por el Espíritu Santo, nos dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Recuerde que cuando Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, dice la Biblia que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando Jesús alimentó a las grandes multitudes con 5 panes y 2 peces, sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Pero cuando Jesús murió y resucitó, también sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Y vimos su gloria. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús manifestó, todo el poder que se desplegó por medio de sus milagros, hace parte de la manifestación de la gloria. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué nuestro Señor puede dar testimonio de la verdad? Porque Él es el verbo que se hizo carne, que manifestó su gloria y que estaba lleno de gracia y de verdad. Y dice el verso 15, Juan dio testimonio de Él. Este Juan es el Bautista. Juan el apóstol nos está diciendo en el verso 15 que Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Señor y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque viene de la eternidad, porque era primero que yo, es eterno. Verso 16, pues de su plenitud, ojo con esta palabra, de su plenitud, diga conmigo, diga, plenitud. ¿Qué tenía Jesús en su gracia y en su verdad? Tenía una plenitud. Pues de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. La plenitud del Verbo eterno que se hizo carne se manifiesta en 2 realidades: gracia y verdad. Yo quiero que usted repita conmigo esto, diga, la plenitud de nuestro Señor se manifiesta al mundo en 2 realidades: gracia y verdad. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo puede dar testimonio al mundo de la verdad? Porque Él estaba lleno de esa verdad. Nadie puede dar algo que primero no se le ha dado a Él. A Jesús se le confió de parte de Dios Padre la verdad absoluta para revelarla a los hombres. Y aquí el apóstol nos está diciendo que este verbo eterno, que es Dios todopoderoso, que se hizo carne, estaba lleno de la plenitud de Dios en gracia y verdad. Estas 2 realidades manifiestan una plenitud de salvación de parte de Dios a través de Jesús para el mundo. El apóstol Pablo, muchos años después, escribiendo su carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8, nos revela que la gracia que hace parte de la plenitud del verbo es el instrumento salvífico de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra de vosotros, pues es un don, es un regalo de parte de Dios. O sea que de esa plenitud, cuando se manifiesta esa plenitud en Jesús, esa gracia que sale de Él, salva. Usted no es salvo porque se arrepiente. Usted se arrepiente porque la gracia lo tocó. Usted cree porque la gracia lo tocó. Y usted es salvo porque la gracia lo tocó. Por eso nadie absolutamente se puede jactar en su presencia. Entonces Pablo nos dice que las 2 realidades, que una de las 2 realidades de la plenitud del verbo, que es la gracia, es el instrumento de Dios para salvarnos. Pero nuestro Señor nos revela que la otra parte de la plenitud, que es la verdad, es el instrumento de Dios para libertarnos. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Con la gracia te salva, con la verdad te libera. Wow. Repito eso: con la gracia te salva y con la verdad te libera. ¿De qué te salva la gracia de Jesús? Del pecado. ¿De qué te libera la gracia de Jesús? Del pecado.
O sea que necesitamos ambas. No solamente necesitamos un evangelio de gracia, necesitamos un evangelio de verdad. Porque si solamente exponemos la gracia de Dios como el gran poder para salvar, pero no predicamos el testimonio de la verdad, la gente no será libre del pecado. Mucha gente se pregunta por qué hoy en día no hay las conversiones del pasado. Porque necesitamos predicar a la gente las dos realidades que componen la plenitud del verbo: la gracia para que lo salve, la verdad para que lo libere. Aleluya. Así la plenitud de nuestro Señor Jesucristo salva y liberta a todos aquellos que la reciben. Y ahora te voy a decir algo que es muy importante. Tú no puedes recibir la gracia de Jesús sin recibir la verdad de Jesús, porque ambas realidades hacen parte de su plenitud. Aleluya. Pero luego, ahora, el apóstol nos lleva al punto máximo cuando en Juan 14:6 nos cuenta la aseveración de nuestro Señor, que nuestro Señor, hizo de sí mismo. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad, que son las dos realidades de su plenitud. Y con la gracia nos salva y con la verdad nos libera. Nos salva del pecado, nos libera del pecado. Ningún creyente que ha sido salvo por la gracia puede ser esclavo del pecado, porque la verdad y la gracia actúan en su salvación. Pero Juan nos lleva a un punto máximo. Juan es judío y los judíos, o como judío, escribía. Y Juan primero nos dijo en el capítulo 1, en el prólogo, que estaba lleno de gracia y verdad. Pero ahora en el capítulo 14 Juan nos lleva un paso adelante y ya no nos dice que este verbo está lleno de verdad, sino que este verbo mismo es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow, aleluya. La verdad que te libera del pecado, esa verdad misma es la que te da acceso al Padre. Y yo quiero ser claro con ustedes, mis amados, en esta noche. Si nosotros no recibimos el testimonio que nuestro Señor Jesucristo trae como verdad absoluta, nosotros nunca tendremos acceso al Padre. Hay muchas personas que dicen: yo tengo comunión con el Padre. Pero si tu comunión no se basa en el testimonio de la verdad de Jesús, tú todavía eres esclavo del pecado y por ende tú no tienes comunión con el Padre. Que nadie se sienta ofendido, sino redarguido. Así que nuestro Señor Jesucristo no solo posee la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Y es la verdad absoluta que nos da acceso al Padre. Diga conmigo, diga: sin la verdad de Jesús. Dígalo, repítalo conmigo, diga: sin la verdad de Jesús, yo no tengo acceso al Padre. Usted no tiene acceso al Padre y ningún ser humano tiene acceso al Padre. Sin el testimonio de la verdad que nuestro Señor imparte, nadie puede llegar a Dios. Las siguientes palabras son de Juan el Bautista, hablando del testimonio que proviene de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la verdad. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Estas son palabras de Juan el Bautista. Y se las está diciendo a sus discípulos. Él dice: el que procede de arriba. Wow. El que procede de arriba está por encima de todos. Wow. ¿Sabe por qué la verdad de Jesús te liberta del pecado? ¿Y sabe por qué la verdad de Jesús te da acceso al Padre? Porque es la verdad que procede de arriba. Es la verdad que viene de Dios. En otras palabras, rechazar a Jesús como el mensajero de Dios para darnos la verdad es rechazar a Dios. Tú no puedes tener a Dios si no tienes a Jesús. Aleluya. El que es de la tierra, dice Juan el Bautista, procede de la tierra y habla de la tierra. Y en esta noche quiero decirte: no busques en las cosas de la tierra el acceso a Dios, porque no lo vas a hallar. No busques en la filosofía de la tierra acceso al Padre, porque no lo vas a encontrar. Porque Juan hace una distinción en el verso 31. El que procede de arriba, el verbo viene de arriba, está por encima de todos. Pero el que es de la tierra, procede de la tierra y habla de la tierra.
no, es que a mí no me parece que Jesucristo sea el único camino. También puede ser Buda, también puede ser Mahoma, también puede ser una filosofía oriental. ¿Quiere que le diga una cosa? Las personas que piensan de esa forma están pensando y hablando de la tierra. La pluralidad en este caso no tiene ningún poder ni ninguna validez. Verso 32: el que procede del cielo está sobre todos, y lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Hagamos un alto ahí. ¿De dónde procede la verdad que Jesús nos vino a compartir a nosotros para libertarnos de nuestros pecados y para darnos acceso al Padre? Procede de lo que él ha visto. ¿Dónde lo vio? En el cielo, porque él viene del cielo. Y procede de lo que él ha oído. ¿Dónde lo oyó? En el cielo. El que procede del cielo está sobre todos. ¿Por qué? Porque lo que él vio, ¿dónde lo vio? En el cielo. Y lo que él oyó, ¿dónde lo oyó? En el cielo. De eso da testimonio. ¿Sabe que en este mismo contexto, pero unos versículos antes, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Nicodemo, en este mismo capítulo 3 de Juan, del nuevo nacimiento, le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Sabe que el nuevo nacimiento es una cosa terrenal? Porque es una cosa para la tierra, es algo que Dios destinó para la tierra. Y le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que no todo lo que Jesús sabía del cielo lo pudo manifestar. ¿Y por qué? Porque Dios no lo dispensó así. Aleluya. Jesús vino a darnos exactamente el testimonio que nos iba a libertar del pecado y que nos iba a dar acceso al Padre. Con respeto voy a decir algo a continuación. Por eso todos esos libros apócrifos y todos esos libros deuterocanónicos que la gente le quiere agregar a la palabra de Dios no nos hacen falta. Y lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto. El libro de Enoc no le hace falta a la Biblia. La Biblia ya tiene todo lo que necesita para llevarlo a usted al cielo. Míreme, saber de los Nefilín no lo lleva usted al cielo. My God. Saber dónde guardaron el cuerpo de Moisés no lo lleva usted al cielo. Y saber si el arca de Noé quedó en los montes Ararat tampoco lo lleva usted al cielo. A mí me gusta algo de Jesús. Jesús siempre fue explícito y siempre fue conciso y siempre fue al punto donde el Padre quería que él fuera. Jesús nunca habló de más ni habló de menos. Dijo exactamente lo que necesitamos. ¿Y sabe qué necesitamos nosotros? Ser libres del pecado e ir al cielo, tener acceso con Dios. Y el testimonio de la verdad que nuestro Señor nos predicó, que nuestro Señor dejó estipulado en las Escrituras, es lo que él vio y oyó en el cielo. Por eso su testimonio es superior. Verso 33: y nadie recibe su testimonio. Wow, santo. ¿Sabe por qué este mundo va cada vez empeorando? Porque si los que supuestamente somos creyentes no recibimos el testimonio de Jesús, entonces ¿qué va a pasar con los no creyentes? Y nadie recibe su testimonio. ¿Sabe a qué se refiere aquí Juan el Bautista? En el capítulo 1 del Evangelio, en los versículos del 6 al 11, nos dicen: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vino al mundo que había creado y el mundo no lo conoció. Por eso Juan dice: nadie recibe su testimonio. Pero luego cambia y en el 33 dice: el que ha recibido su testimonio. O sea, dentro de la gran mayoría que no recibió el testimonio, había un grupo selecto que recibió el testimonio. Y mire lo que él dice: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Wow. ¿Sabe que el hombre no tiene excusa? ¿Sabe por qué? Porque dentro de los que no recibieron, siempre hubo un remanente que lo recibió. Y el remanente que lo recibió de cada generación atestigua de que Dios es veraz. El evangelio sí salva, mi hermano. El evangelio sí sana. El evangelio sí libera. El evangelio sí provee. El evangelio sí transforma. Pero usted tiene que recibir el testimonio completo. No solamente le hace falta la gracia, sino que la verdad. Porque el testimonio va complementado en esas dos realidades: gracia para salvarte, libertad para liberarte. El que recibe o el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz.
porque todo lo que Dios prometió en el testimonio que Jesús dio, lo ha cumplido y lo cumplirá. Y aquí en este punto quiero decirles algo. Se los he dicho por muchos años y se los seguiré repitiendo. La tierra no va a mejorar. No sé cuándo es las marchas y no sé cuándo es la celebración del movimiento LGTBI y del orgullo gay. ¿Sabe qué es eso? Eso es parte del testimonio que Jesucristo nos dio. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo volveré a la tierra cuando la tierra esté como en los días de Noé. ¿Sabe que nosotros estamos como en los días de Noé? La maldad se ha incrementado, la violencia se ha incrementado, y todo eso significa que el testimonio que nos dieron hace 2000 años es real. Oh my God. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla para las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Sabe qué es tener el Espíritu? Es más que hacer milagros, es tener el testimonio de la verdad. Ayer mi padre, el apóstol Hugo, predicaba en su sermón y decía: ¿cómo podemos diferenciar entre los milagros falsos de Satanás y los milagros genuinos de Dios? Por dos razones. Número uno, mire la vida del que hace el milagro. El testimonio personal de la persona que opera en el milagro le dice a usted si el milagro es de Dios o no es de Dios. Y segundo, la escritura. La escritura. La escritura. Todo milagro que a ti te lleva a rendirte de corazón a Dios, Dios te lo hizo. Todo milagro que a ti te vuelve un presuntuoso o una presuntuosa y antes endurece tu corazón y tú crees que eres mejor que otros porque te dieron ese milagro no vino de Dios. Recuerde que el misterio de la iniquidad se va a manifestar con milagros engañosos. Mateo capítulo 24. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él, el Padre, da el Espíritu sin medida. ¿Para qué Dios le dio a Jesús el Espíritu sin medida? Para respaldar el testimonio de la verdad. Verso 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, incluso la verdad absoluta. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué el que cree en el Hijo tiene vida eterna? Porque recibió el testimonio de la verdad. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hablemos un momentico de este versículo. Es tan importante, escúchame lo que le estoy diciendo, recibir el testimonio, que recibir el testimonio determina tu lugar en la eternidad. El cielo y el infierno como destinos eternos de los hombres está en la actitud que nosotros pongamos frente al testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos vino a traer es resultado de todo lo que vio y oyó en el cielo, y eso lo pone por encima de todos nosotros. Cuando recibimos su testimonio de la verdad que Él vio y oyó, certificamos que Dios es veraz. Por lo tanto, todo lo que nuestro Señor Jesucristo predicó es verdad absoluta. Es verdad absoluta. Es verdad absoluta. El evangelio nunca te va a funcionar si tú no dejas todo por el evangelio. Y dejar todo por el evangelio es colocar a Jesús en el centro de tu vida. Hay gente que están decepcionados del evangelio, pero no es del evangelio que se decepcionaron, es de la falsa predicación que a usted le dieron. Aleluya. Porque sencillamente proviene de Dios. Además, el que cree el testimonio del Hijo tiene vida eterna. Estas palabras, mi hermano, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué puede dar testimonio de la verdad? Primero, porque Él es el verbo lleno de la plenitud de Dios, que consiste en gracia que salva y verdad que libera. Segundo, porque es la verdad absoluta que nos lleva al Padre Celestial. Y tercero, porque el testimonio de la verdad que nos da es resultado de todo lo que Él ha oído y ha visto en el cielo. Por estas tres razones, nuestro Señor Jesucristo da testimonio de la verdad. Si usted puede alabar y adorar al Señor en este momento, hágalo. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dígale: Padre, gracias, porque yo he recibido no un testimonio de una religión o de una confesión simplemente, o de una filosofía, sino que he recibido el testimonio del que es verdadero.
Aleluya. Como dice Primera de Juan capítulo 5, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Permítame, yo tomo un traguito de agua. Vamos al segundo punto en esta noche. En segundo lugar, entendamos ahora cuál es el testimonio que nuestro Señor Jesucristo da de la verdad. En el primer punto ya les puse por qué nuestro Señor Jesucristo puede dar testimonio de la verdad. Pero en este segundo punto le quiero exponer cuál es el testimonio que nuestro Señor Jesucristo da de la verdad. El procurador romano, cuando Jesús le dijo: yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Los que son de la verdad oyen mi voz. Entonces él le replicó: ¿qué es la verdad? ¿Sabe qué era la verdad para Pilato? La verdad no era un punto filosófico. ¿Sabe qué era la verdad para Pilato? Que como él no hallaba delito en Jesús, lo tenía que haber soltado. Pero Pilato no estaba, míreme, Pilato no estaba a favor de la verdad. Pilato estaba a favor de la conveniencia personal. ¿Sabe qué es la verdad para nosotros? ¿Sabe qué es la verdad? La verdad es lo que la Biblia dice con respecto a tu vida, con respecto a tu destino eterno. Eso es la verdad. Aleluya. No entres en una filosofía tratando de averiguar en una nebulosa de pensamientos qué es la verdad. No, la verdad es concreta, porque la verdad es una persona. La verdad se llama Jesús. Una pregunta, antes de darte el punto. Una pregunta: ¿cuál era la verdad de la samaritana? ¿Sabes que Jesús está hablando con ella y en un momento de la conversación él le dice: ve y llama a tu marido? Y ella le dijo: no tengo marido. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho en verdad. ¿Vio que la verdad no es tan misteriosa? ¿Vio que la verdad no es por allá en una nebulosa? No, la verdad nos confronta todos los días con nuestra propia conciencia y con nuestra vida. La verdad es que los hombres sin Cristo van camino a una eternidad de fuego y azufre. Esa es la verdad. Pastor, no diga eso, eso es insultante. No, eso no es insultante, eso es salvífico, porque esa es la verdad. El testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos dio es la verdad. Este testimonio puede resumirse en el Evangelio de Juan así. Primero, todos los seres humanos son pecadores que necesitan ser salvos de su pecado. ¿Sabes cuál es el primer punto de la verdad? ¿O qué es la verdad? Que todos los seres humanos somos pecadores. Evangélicos, católicos, bautistas, Hare Krishnas, maranateños, de cualquier denominación. Todos somos pecadores. Y somos pecadores que necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Hablando con sus hermanos carnales en Juan capítulo 7 versículo 7, mire lo que les dice: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Y voy a decirles algo: todo verdadero creyente y todo verdadero profeta y todo verdadero pastor será odiado por el mundo, porque el mundo aborrece cuando lo confrontan con su pecado. ¿Sabe que el mundo nunca ha amado a Jesús? ¿Sabe que el mundo nunca ha amado a Jesús? A Jesús lo aborrecen. ¿Sabe por qué? Porque Jesús testifica que sus obras son malas. Yo no entiendo la iglesia y yo no entiendo a algunos creyentes. Ay, yo estoy desanimado porque en mi universidad no me reciben. Míreme, si en su universidad, si en su trabajo a usted la gente lo acepta, a usted la gente lo aplaude y a usted la gente lo recibe del mundo sin salvación, es porque usted es de ellos. En Juan capítulo 15, en la segunda parte del capítulo, Jesucristo dijo: el mundo me ha aborrecido a mí y ha aborrecido al Padre, aunque yo he hecho cosas que nadie más ha hecho. Y estamos equivocados, y lo digo con mucho respeto, si creemos que los milagros nos van a dar aceptación en el mundo. Jesucristo hizo más milagros de los que se registran en la Biblia y no lo aceptaron, lo crucificaron. ¿Usted sabe cuál es la maldad más grande que se ha hecho en este planeta? Crucificar al Hijo de Dios. Eso significa que el mundo nunca cambiará. Primera de Juan 5, 18, 19 dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo está bajo el maligno? Porque sus obras son malas y no se quieren arrepentir. Y esa es la primera parte de la verdad que Jesús proclamó. El mundo, todos los seres humanos del mundo son pecadores
que necesitan ser salvos de su pecado. Segundo, ¿en qué consiste esta verdad? La única persona que los puede salvar soy yo, no yo el pastor, no, Jesucristo el Señor. Si se arrepienten y reciben mi palabra perseverando en ella. ¿Sabe cuál es la verdad que Él proclamó? Yo soy el Salvador de ustedes, pero solo si se arrepienten. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Hermano, si nosotros le aplicamos estas palabras del Señor a un montón de gente que asiste a templos católicos y evangélicos, nos damos cuenta que la mayoría de esas personas no son discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús tiene que permanecer y conocer la palabra de Jesús. Usted no me puede decir a mí que usted es discípulo de Jesús y usted no lee la Biblia. Usted no me puede decir a mí que usted es discípulo de Jesús y porque usted va a un templo. Cualquiera va a un templo, pero no cualquiera permanece en la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que cree en Él. Y usted no puede creer en Él si usted no se arrepiente de sus pecados. Usted no puede creer en Él si usted no permanece en la palabra de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, aunque diga que crea, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es la verdad? No solamente que somos pecadores con necesidad de salvación, sino que la única persona que te puede salvar se llama nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir algo con mucho respeto: ni María, ni los pastores, ni los sacerdotes, ni ninguna otra persona a ti te puede salvar. Solamente hay uno que te puede salvar y se llama Jesucristo. Y para que Él te salve, tienes que recibir el testimonio de la verdad. Tercero, ¿cuál es ese testimonio? La manera de salvarnos es siendo puesto en lo alto, muriendo por sus pecados en la cruz para traerlos a mí. Eso fue lo que proclamó Jesús. Jesús no solamente dijo: hey, ustedes son pecadores que necesitan salvación. Jesús no solamente dijo: ustedes necesitan arrepentirse de esos pecados y creer en mí para que yo los salve. No, Jesús también dijo: la única forma que yo los puedo salvar es muriendo en lugar de ustedes en una cruz. ¿Y dónde dice eso? Juan 3, 14, 15. Esta es la respuesta a la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Sabe que para que usted y yo podamos nacer de nuevo, Jesús tuvo que entregar su vida? Va la respuesta: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Nunca el Espíritu Santo hubiera podido regenerar a ningún pecador si Jesucristo no muere en la cruz del Calvario. Aleluya. Y en Juan capítulo 12, versículos 32 y 33 lo reiteró. Él estaba en Jerusalén y mire lo que dice: y yo, si soy levantado de la tierra. Una pregunta: ¿dónde es levantado Jesús de la tierra? En la cruz. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero Él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. ¿Vio? No solamente la verdad que Jesús proclama dice que somos pecadores, que necesitamos salvación. No solamente la verdad que Jesús proclama dice que Él es el único que nos puede salvar, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él. No solamente la verdad que Jesús proclama dice eso. La verdad que Jesús proclama es la cruz. La cruz, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, es la puerta de entrada a la salvación. Sin sangre no se hace remisión de pecado. O yo, mi hermano, o yo, mi amigo, la sangre que Él derramó es la única oportunidad que usted y yo tenemos para poder ir al cielo. En cuarto lugar, el testimonio de la verdad que nuestro Señor nos vino a proclamar dice que todo aquel que lo rechaza y no recibe sus palabras, es decir, el testimonio de la verdad que vino a traernos, será juzgado por esa misma palabra y será condenado por la ira de Dios. Y Jesús sí condena. Aleluya. Por favor, con amor y con mucho respeto digo esto: el Señor Jesucristo sí condena al mundo. Primero, en el primer punto que le dije, Él dijo: el mundo me odia porque yo testifico de Él que sus obras son malas.
Y aquí va lo que va a decir en Juan capítulo 12, versículo 47. Si alguno oye mis palabras, que es el testimonio de la verdad, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pastor, se acabó de equivocar. Vea que Jesús dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sigamos leyendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado. Pero es la palabra la que juzga, no el Señor. El Señor y la palabra son uno. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Vio lo importante que es recibir el testimonio de la verdad de Jesús? Determina su eternidad, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Rechazar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es rechazar el mandamiento del Padre. ¿Y cómo tienes tu entrada al cielo? Si tú rechazas el mandamiento del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso el que recibe el testimonio recibe la vida. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Wow. Volvamos a Juan 3:36. El que cree en el Hijo. Wow. ¿Y qué es lo que tengo que creer del Hijo? El testimonio de la verdad. Que soy pecador, que solamente Él me puede salvar si me arrepiento y creo en Él de todo corazón. Que la única forma de salvarme es yendo a la cruz del Calvario, y que si lo rechazo a Él y rechazo su palabra, me condenaré eternamente. Y por último, ¿en qué consiste este testimonio? Que todo aquel que recibe su palabra y cree en el que lo envió a Él, o sea en el Padre, Jesús se encargará de resucitarlo en el día postrero y será salvo por la eternidad. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. ¿Sabe que en estos 5 principios le acabo de resumir el evangelio de Juan? Todo lo que el Padre me da, wow, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, porque el Padre me lo dio, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, he descendido del cielo. Vio que Él es superior a todos, lo que dijo Juan el Bautista. He descendido del cielo. Y vio que lo que Él testifica fue lo que oyó y lo que vio en el cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Si tú recibiste el testimonio de la verdad de Jesús, si tú creíste en ese testimonio y estás aferrado a Él, tú puedes tener la seguridad de que tú no te vas a perder. Pero si tú rechazas a Jesús y rechazas el testimonio de la verdad, puedes estar seguro que al cielo no vas a ir. Por eso en esta noche es una noche para que te arrepientas y vuelvas tu corazón a Dios. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, creer en el Hijo es creer en el testimonio de la verdad que Él tiene, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Esta semana visité una familia que había perdido a su madre, y yo le decía a la persona que tenía su dolor, y es normal que haya tenido el dolor porque se murió la mamá. Yo le decía: ¿usted está segura que su madre está en el cielo? Y me dijo: completamente segura, estoy completamente segura que está en el cielo. Y yo le dije: bueno, entonces le tengo una buena noticia, usted la volverá a ver. Y la señora me miró así como medio raro, y yo le dije: la Biblia dice que todos los que morimos en el Señor, Jesucristo en el día postrero nos resucitará y nunca más nos volveremos a separar. ¿Quiere que le diga una cosa? El testimonio de la verdad de Jesús asegura que todo aquel que cree en Él no será avergonzado, ni en esta vida ni en la venidera. Dele una gloria a Dios, aleluya. Y vamos a nuestro tercer y último punto en esta noche para ir concluyendo este mensaje importante. Para quienes, por último esta noche, para quienes es el testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo dio. Para quienes es el testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo dio. Nuestro Señor le dijo a Pilato: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Wow. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El primer punto de esta enseñanza fue: ¿por qué nuestro Señor
puede dar testimonio de la verdad, porque Él es el verbo lleno de gracia y de verdad. A mí siempre me gusta hacer repasos de las lecciones que yo predico, porque Él es el verbo lleno de gracia y de verdad. Porque en Juan 14:6 dice que Él es la verdad que nos da acceso al Padre. Y finalmente, porque Él vino del cielo y el testimonio de la verdad es lo que Él vio y oyó en el cielo. Después, en el segundo punto, les prediqué cuál es el testimonio en sí de la verdad que Jesús nos vino a dar: que somos pecadores y necesitamos salvación, que solamente el único que nos puede salvar, arrepintiéndonos y creyendo en Él, se llama nuestro Señor Jesucristo, que la salvación que Él nos ofrece es por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, que si lo rechazamos iremos a una eternidad de fuego y azufre, y por último, que si lo recibimos podemos tener la seguridad de salvación eterna y participaremos en la resurrección. Ahora el tercer punto es: ¿para quiénes es el testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo dio? Para todo aquel que es de la verdad, porque todo aquel que es de la verdad oye su voz. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo no fue recibido, ni lo es aún, por todos los seres humanos, pero esta realidad es contemplada por el mismo Señor. Él siempre supo que frente a su testimonio de la verdad habrían dos grupos claramente definidos: aquellos que lo rechazarían y aquellos que lo recibirían. Para Jesús nunca fue sorpresa la gente que lo rechazó. No, porque Jesús sabía desde el principio, y enseguida se lo va a mostrar, quiénes eran los que no creían desde el principio. Para nuestro Señor siempre hubo dos grupos claramente definidos: aquellos que lo rechazarían y aquellos que lo recibirían. De hecho, en esta noche usted y yo estamos en uno de ambos grupos, porque no hay términos medios con Jesús. O usted lo recibe o usted lo rechaza. No, es que yo más o menos creo. Creer más o menos no es creer. O uno cree el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, o uno no lo cree sencillamente. En 3 pasajes del Evangelio de Juan se pone esta realidad de manifiesto. Se pone de manifiesto los dos grupos. Le voy a mostrar en 3 pasajes que hay 2 grupos claramente definidos: los que lo rechazan y los que lo reciben. En el primer pasaje, hablando con Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Juan 3:19-21: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Aquí los que rechazan el testimonio de la verdad son los que aman las tinieblas, porque sus obras son malas y ellos no quieren ser expuestos. Los que reciben el testimonio de la verdad son los que practican la verdad. No está hablando de gente perfecta, sino de personas que han recibido este testimonio y reconocido sus propias tinieblas, y por lo tanto se han arrepentido. ¿Se acuerdan lo que les prediqué hace 8 días? La diferencia entre el joven rico que se creía bueno y Zaqueo, que era una porquería. Una pregunta: ¿qué le pasó al joven rico cuando fue enfrentado con la realidad de su vida? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero ¿qué le pasó a Zaqueo cuando Jesús lo visitó en la casa? A pesar de que todo el mundo murmuraba que Zaqueo era un pecador, Zaqueo se arrepintió. Siempre van a haber 2 grupos: los que odian la luz, los que odian el testimonio de Jesús, los que nos llaman fanáticos, los que dicen que estamos locos, y los que nos reciben. Usted no se preocupe por los que a usted lo critican por su fe, porque si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Segundo pasaje donde se ve claramente que hay 2 grupos: los que rechazan y los que reciben. Juan capítulo 6 versículos 60-68. Pero por eso muchos de sus discípulos, y aquí hay una cosa que me aterró mientras que estaba haciendo este mensaje, por eso muchos de sus discípulos, en el capítulo 3 está hablando de gente que rechaza de frente y dice: no quiero saber nada de ningún evangelio. Pero aquí está hablando de gente que aparentemente recibió y nunca recibieron. Lo que dice: por eso muchos de sus discípulos ya eran discípulos. Cuando oyeron esto dijeron: dura es esta declaración,
¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? En la versión Valera dice: ¿esto os ofende? ¿Sabe una cosa? El testimonio de la verdad no agrada a muchos círculos de la misma iglesia. Hay gente dentro de la misma iglesia que está ofendida por el testimonio de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron a ir a un culto, porque se acostumbraron a ir a un templo. Entonces, cuando usted los confronta con su estilo de vida, ¿sabe una cosa? Se ofenden, no caen en convicción, no se compungen el corazón, sino que se ofenden. Ay, este pastor me las tiró. Claro que te las tiré, porque a ti es el que te predico. Claro que sí. Y no te las tiré, te estoy diciendo la verdad. Santo. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Está hablando de discípulos, mi hermano. En Juan 3 está hablando de gente del mundo. Aquí está hablando de discípulos. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iban a traicionar. Vio que Judas nunca se convirtió. Por eso es una herejía grotesca decir que Judas está en el cielo. Eso solamente lo puede creer, perdóneme, un indocto o un inconstante que tuerce las escrituras, como dijo el apóstol Pedro. Aleluya. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Quién era el que no creía en Jesús desde el principio? Judas. Mírame, Judas nunca creyó que Jesús era el Cristo. Judas nunca lo creyó. Judas nunca lo creyó. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. ¿Por qué usted se asusta de que en la iglesia haya gente falsa? Si la primera congregación, la primera iglesia, los 12 tenían uno falso. Mis hermanos, despertemos. Todo está en las escrituras. Pero si nosotros vemos más televisión que leer la Biblia, mi hermano, nosotros nos va a sorprender el enemigo. Ay, estoy aterrado. Ay, estoy sorprendido. Fulanito de tal, como se veía de santo. Se veía, pero no lo era. Judas era apóstol. ¿Y sabe qué dice Juan? Que él robaba de la bolsa y era apóstol. Si un apóstol robó de la bolsa, de la misma bolsa del Señor Jesucristo, imagínese. ¿Usted por qué se sorprende? Porque 2 o 3 y que hablan mal de usted. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo jamás le he prestado atención a lo que la gente dice bueno o malo de mí. Porque quiere que le diga algo. Yo voy directo para el cielo. Yo no voy a hacer estaciones. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Pastor, la gente está desanimada porque no la dejan ir al templo. No, la gente no está desanimada porque no la dejan ir al templo. La gente está desanimada porque no tienen vida espiritual. ¿Sabe por qué usted está desanimado? Porque usted no tiene vida espiritual. Porque usted no quiere leer la Biblia. Usted no quiere conectarse a las predicaciones. Porque usted realmente no cree. Yo espero que esta palabra lo sacuda de tal forma que usted diga: yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que irme para el cielo. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Porque no todo el que va a una iglesia es cristiano. Y no todo el que se llame pastor es pastor. Y no todo el que diga que es apóstol es apóstol. Y no todo el que proclame que es profeta es profeta. Aquí los discípulos supuestamente de Jesús, que eran más de 72, ya se ofendieron y ya no querían andar con él. Y yo no veo a Jesús rogándole a ninguno. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12. Jesús usó esto para confrontar los 12. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Entonces Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este pasaje se pueden ver que los que rechazan son aquellos simuladores de una fe falsa.
Notemos que muchos discípulos que caminaron con él por un tiempo finalmente se ofendieron por el testimonio de la verdad y por lo tanto lo abandonaron. Yo ya no siento lo mismo a ir a la iglesia. Es que uno no va a la iglesia porque siente. Uno no camina en este camino por los sentidos, porque si no, entonces uno es un sensual que no tiene el Espíritu Santo. La vida espiritual no se basa en lo que tú sientes ni en lo que a ti te gusta, sino en lo que Dios ha dicho. No todos los que han llegado a un templo realmente son verdaderos. Se pone de manifiesto entonces que todos los que verdaderamente reciben el testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Pedro, llegarán a la convicción de que solo Él tiene palabras de vida eterna. Yo llevo 30 años de ser cristiano. ¿Y sabe por qué soy cristiano hace 30 años? Porque solamente he encontrado a uno con palabras de vida eterna. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Los que rechazan y los que reciben este testimonio de la verdad se manifestarán andando el tiempo. Andando el tiempo uno se da cuenta de que las personas que uno creía que eran, no eran nada. Y que las personas que uno menos pensaba que eran, resultaron siendo. Aleluya. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Porque el trigo y la cizaña crecen juntamente. Y voy al tercer pasaje donde se manifiestan los dos grupos. Tercero, hablando en Jerusalén con los fariseos. Juan 8, 42 al 47. Jesús les dijo a los fariseos: si Dios fuera vuestro Padre, porque los fariseos decían que eran hijos de Dios. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Si usted es hijo de Dios, usted reconoce que lo que le he predicado esta noche es palabra de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted capta que lo que le estoy hablando no son tonterías filosóficas ni psicológicas, sino que es palabra del Dios vivo. Lo mismo le dijo Jesús a los fariseos: si ustedes fueran del Padre, si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me amarían. Por eso, hermano, no se desanime porque la gente no lo quiere. Y le voy a decir una noticia: no se desanime si aún gente de su propia familia lo desprecia por su fe. Ay, mamá, es que usted es muy fanática y usted es muy pecadora. Aleluya. Usted critica a su mamá por su fanatismo y usted no se critica a usted misma por su pecado. Cambie, usted es la que tiene que cambiar. Usted conociendo la palabra de Dios y rodeándose de un montón de gente que no quieren saber nada de Jesús. Y aquí voy a hacer una claridad con algunas personas de mi congregación. Le estoy hablando en este momento a la gente de mi congregación. Cuando tú tengas la capacidad para cambiar un pecador, entonces anda para arriba y para abajo con él. Pero Jesús se sentó con los publicanos. Usted es Jesús, usted cambia agua en vino, usted camina sobre las aguas. No, entonces usted sepárese de ellos. ¿Qué hace usted sentado en la mesa con gente que blasfema el nombre de Dios y usted sabe las carcajadas? ¿Qué hace usted sentado en la mesa con gente que no tienen temor de Dios y usted copartícipe con ellos? Yo le hago una pregunta: ¿cómo se siente el Espíritu Santo de los amigos suyos? Eso es lo que usted tiene que pensar. Y recuerde, usted hoy puede que no lo necesite, pero usted tarde que temprano lo va a necesitar. Aleluya, aleluya. Santo. Cierro este paréntesis y continúo mi predicación. Jesús les dijo a los fariseos: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Escuche, ¿por qué no entendéis lo que digo?, le preguntó Jesús a los fariseos. Y la respuesta, Él mismo le respondió: porque no podéis oír mi palabra, porque no la pueden soportar. Hay gente que llega a un grado de maldad en que ya la predicación le rechina en los oídos. Sois de vuestro padre el diablo, Padre Santo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Sabe por qué hay gente que no me creen a mí? ¿Sabe por qué hay gente que me aborrecen a mí? Porque les predico la verdad. Yo iría a Maranata, pero si cambiaran el pastor, te tengo una mala noticia: no lo van a cambiar, santo. Y todavía me quedan muchos años más para predicar este evangelio. Aleluya.
Pero la buena noticia es que yo no te voy a convencer, sino el Santo Espíritu de Dios. Él te va a transformar y te va a cambiar ese corazón. Gloria a Dios. Pero porque yo digo la verdad, dijo Jesús, no me creéis. Una pregunta: si estos fariseos, viendo los milagros, si estos fariseos, viendo las señales, si estos fariseos, escuchándolo de primera mano, no le creyeron, antes a usted y a mí nos ha ido muy bien. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Mire la pregunta que les hizo: ¿quién de ustedes puede probar que yo soy pecador? Entonces les dice: y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y él mismo responde: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¿Sabe qué ha manifestado esta pandemia? ¿Sabe qué ha manifestado esta cuarentena? ¿Quiénes realmente son de Dios y quiénes realmente no lo son? ¿Ya? Míreme, usted no se casó con un templo, usted se casó con el Espíritu Santo. No me diga usted que usted necesita un templo para orar a Dios, porque eso no es verdad. ¿Sabe qué necesita usted? Un corazón contrito y humillado. Aquí los que rechazan el testimonio de nuestro Señor son aquellos que han llegado al colmo de no soportar tan siquiera su palabra, porque son hijos de mentira e hijos del diablo. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona de este pasaje? Que nunca usted ve en la escritura a Jesús llamarle hijo del diablo a una prostituta, pero se lo dijo a los fariseos, que eran los que más se creían de la élite religiosa y eran los que creían que tenían el sartén por el mango. Los que aceptan su testimonio son de Dios. Queda suficientemente claro esta noche para quién es el testimonio de la verdad. Resumiendo estos tres pasajes, podemos decir: los que rechazan el testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo predicó son aquellos que aman las tinieblas porque sus obras son malas. Son aquellos que no quieren venir al arrepentimiento porque desde el principio no creen verdaderamente, y aunque siguen a nuestro Señor, no lo hacen con sinceridad, porque el testimonio de la verdad termina ofendiéndoles de tal manera que llegan a no soportar la palabra de Dios en la boca de nuestro Señor Jesucristo, porque son finalmente hijos de mentira e hijos del diablo. Esos son los que rechazan el testimonio de la verdad. Por otro lado, los que reciben el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de la verdad, son aquellos que practican la verdad porque han aceptado que son pecadores. Zaqueo aceptó que era pecador. ¿Sabe qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de mis bienes que he ganado por medio de la extorsión y la usura, se los doy a los pobres. Y si en algo he perjudicado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es practicar la verdad. Y necesitan la salvación, por lo tanto vienen al arrepentimiento y a la verdadera fe, aceptando que solo nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna, en los cuales perseveran para ser libres del pecado y escuchan su palabra porque son hijos de Dios. Nadie ha tomado jamás por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo, y tú y yo no somos la excepción. ¿Quiere que le diga una cosa? Míreme, a Jesús no lo sorprende ni la gente que lo rechaza ni la gente que lo acepta. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce el corazón de la gente. Tienes que saber que si recibes su testimonio, no eres ni católico ni tampoco eres evangélico. Lo que eres hijo de Dios y serás salvo. Pero si no lo recibes, eres hijo del diablo, aunque seas evangélico católico, y serás condenado. Concluyo este mensaje para ir a la Santa Comunión esta noche. Deseo esta noche llamarles a todos ustedes a que consideren seriamente este asunto. No es cuestión simplemente de decir yo creo de una manera superficial y pasajera. Es revisar en realidad si lo hemos recibido o no. Me refiero al testimonio de la verdad de Jesús. Todo aquel que recibe este testimonio de la verdad absoluta de nuestro Señor Jesucristo podrá experimentar el verdadero arrepentimiento y la fe salvadora. Podrá perseverar en la palabra que nuestro Señor Jesucristo predicó, y por último podrá tener la esperanza de la vida eterna. Padre que estás en los cielos, yo he predicado tu palabra, Señor. No le he quitado, pero tampoco le he añadido. Señor, bendice tu santa palabra en todos aquellos que han recibido el testimonio de la verdad. Señor, yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús,
que por favor tengas compasión y misericordia de tantas personas que asisten a templos, pero que no han recibido el testimonio de la verdad. Señor, yo pido, Señor, que haya un espíritu de arrepentimiento en esta noche. Si usted que me está viendo en este momento, yo le invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y comience a orar. Y dígale: Señor, si de alguna manera yo no he recibido tu testimonio, yo no he recibido el testimonio de la verdad, del evangelio de Jesucristo, en esta noche, Señor, yo tomo una decisión: volver mi corazón a ti. Oh Señor, por favor, no me permitas ir a una eternidad. No me permitas perderme en la oscuridad eterna de las tinieblas, Señor, sencillamente porque no quise recibir tu testimonio. Padre que estás en los cielos, trae convicción en este momento a cada persona en esta noche. Trae convicción en este momento a cada hermano, hermana, amigo, amiga, hijo e hija espiritual, Señor. Señor, no estamos jugando, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de lo más importante para cualquier ser humano, porque la Biblia dice que el hombre va a su morada eterna. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, por favor, que esta predicación traiga conciencia a cada persona, Señor, de que tienen que recibir el testimonio de la verdad, y de que toda esperanza que se basa en una mentira no es una esperanza, sino una ilusión que es vana, que no tendrá poder para salvar. Yo te invito por favor esta noche, ahí donde estás, en tu casa, en tu apartamento, con tu familia, con los tuyos, por favor, no endurezcas tu corazón y tus oídos. No los endurezcas. Tú sabes que Jesucristo es la verdad. Tú sabes que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Yo te suplico con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi alma: vuelve tu corazón al testimonio de la verdad. No le endurezcas. Y te voy a decir algo: no importa si tú has nacido en un hogar cristiano, no importa si tus padres son cristianos, no importa si tú te has criado en una iglesia cristiana o evangélica, por favor, tú tienes que revisar tu corazón y tu conciencia, porque en lo más recóndito de ese corazón y de esa conciencia, tú tienes que saber si tú has recibido este testimonio o no lo has recibido. ¿Cuántos hijos de creyentes, aún hijos de pastores, son incrédulos? Porque la salvación no es grupal, hermano, la salvación es individual. Usted tiene en esta noche que compungirse delante del Señor y decirle: si yo no he recibido tu testimonio, por favor, perdóname. Yo vuelvo mi corazón, yo vuelvo mi vida a ti, Señor, en arrepentimiento y en fe. Oh Señor, no permitas que yo me pierda en una eternidad de las tinieblas, Padre. No permita, Señor, que mi vida al morir entre en la oscuridad del infierno, Padre, para siempre. Tú viniste, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nos predicara la verdad, para que no tuviéramos que ser condenados. Yo no te condené esta tarde o esta noche, no te condené, te prediqué la verdad. Y te prediqué la verdad porque eso fue lo que Jesús vino a hacer. Que el mundo lo rechace, pero no lo rechaces tú. Que el mundo lo rechace, pero que no lo rechaces tú. Asegúrate de no rechazar el testimonio de la verdad. Y para todos aquellos que me están observando por primera vez, o por segunda vez, o por quinta vez, o por muchas veces que usted me ha observado, pero usted sabe en su alma que usted no es salvo. Usted sabe en su alma que usted necesita un cambio. En esta noche yo quiero invitarle a que ahí, en la sala de su casa, en la alcoba en su recámara, en su alcoba, en la parte donde usted está en su casa o en su trabajo o donde quiera que usted esté viendo esta grabación, por favor, tome una actitud humilde ante el Señor y arrepiéntase de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepiéntase de todo corazón de su pecado, de su maldad, y dígale: Señor, yo recibo el testimonio del arrepentimiento, porque yo no quiero ir a una eternidad de fuego y azufre. Algunas personas ilusas dicen: no podemos venir al Señor por miedo al infierno. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo que le temiéramos temor a Dios, porque Él puede quitar la vida en la tierra y después echarnos al infierno. Aleluya. Sí tenemos que tener temor de una eternidad sin Dios. Sí tiene que haber temor en nuestro corazón de un juicio eterno, donde nosotros seamos condenados porque rehusamos aceptar la verdad. Jesús te está llamando hoy al arrepentimiento. Jesús te está llamando hoy a la contrición de espíritu. ¿Sabe qué dijo el rey David?
porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. No puede ser que el rey Acab, cual malo fue, sea más humilde de corazón que usted y yo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Por favor, yo le ruego, le suplico, en estos minutos, hablan de su corazón. Pastor, ¿cómo yo hablando mi corazón? Muy sencillo. Dígale: Señor, he escuchado tu palabra y he temido, Señor. Por favor, Señor, no me permitas condenarme. Señor, concédeme la gracia del arrepentimiento, Señor. Concédeme la gracia del arrepentimiento. Concédeme la fe salvadora en esta noche. Así como usted le ha pedido cosas materiales a Dios, pídale esas dos virtudes. Dígale: Señor, concédeme tu arrepentimiento y concédeme tu fe salvadora, porque yo quiero heredar la vida eterna. Oh, aleluya. Yo siento la presencia de Dios en mi ser en este momento. No lo digo por decirlo, lo digo porque es real. En este momento yo siento la presencia de Dios en mi ser, aleluya. Y yo sé que Dios va a usar estas palabras para salvar almas. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, yo creo el testimonio que tú viniste a traer del cielo, que tú oíste y viste en el cielo, y por lo tanto me confieso como un pecador delante de ti. Soy un pecador, Señor. Lo que he hecho está mal delante de ti, delante de mi Padre Celestial, delante de sus santos ángeles. Pero en esta noche yo recibo el testimonio. Yo sé que tú eres el único que me puede salvar de mis pecados. Tú eres el único que puede cambiar mi vida para siempre. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Kapramashita la Bakoraba. Y dígale: Señor, en esta noche yo abro mi corazón en arrepentimiento. Vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para que no me desprecies. Y yo me arrepiento de mis maldades. Yo me arrepiento de mis pecados. Y yo te pido, Señor, que la sangre que tú derramaste en el Calvario, esa sangre en esta noche, lave mi conciencia de obras muertas. Y que tú me concedas la gracia, Señor, de recibir el Espíritu Santo en mi corazón, para que Él haga de mí una nueva criatura. Oh, regenérame, Señor. Tú eres el gran Salvador. Regenérame, Padre. Regenera mi vida, Señor. Regenera mi alma, Señor. Cambia mi espíritu para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, hazme parte de tu reino celestial. Aunque yo esté aquí en la tierra, yo quiero ser un ciudadano del cielo, viviendo en la tierra. Y que por el resto de vida que yo viva aquí, yo viva para ti, en temor y en santidad. En el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por el Espíritu Santo. Te doy gracias por la palabra. Y creo de todo corazón que tú eres la única persona que puede hacer de mí una nueva persona, naciendo de nuevo. Recibo el nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo en esta noche, no es la oración la que salva, es el Señor el que salva. Pero el Señor salva a todo aquel que se humilla ante Él. Déjame darte dos consejos. El primer consejo: comienza a leer tu Biblia. Y si no tienes una Biblia, consígate una, ya sea física o en la aplicación de tu celular. Consíguete una Biblia y comienza a alimentar tu espíritu con palabra de vida. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el segundo consejo es: haznos saber que recibiste al Señor, que eres salvo. Allégate a una persona cristiana donde tú sepas que la persona ha nacido de nuevo igual que tú, y haznos saber por medio de las redes sociales de que tú naciste de nuevo. Queremos visitarte, queremos acompañarte en este nuevo paso, en esta nueva vida que acabas de comenzar para ti. Te amo mucho, te bendigo. ¿Y sabes por qué te amo y te bendigo? Porque yo también hace 30 años, cuando tenía 16 años, yo también nací de nuevo. Yo también fui impartido por la vida de Dios, y desde ese día hasta ahora Él ha transformado mi vida y la ha cambiado para siempre, y nunca me ha dejado.
Escucha lo que te voy a decir. Dios nunca te va a dejar a partir de esta noche. Dios nunca, nunca, nunca se va a desentender de ti. Y no importa quién te falle, y no importa qué errores tú veas en las personas, aprende esto: tu meta es el cielo. Y como tu meta es el cielo, tu compañero inseparable es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora le invito a todas las personas que están esta noche en esta transmisión para que compartamos la Santa Comunión. Es muy importante que usted entienda que esto es más que un ritual. Esto es el testimonio que nosotros tenemos por la Escritura del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y cada vez que nosotros compartimos esta Santa Comunión, le estamos diciendo a Jesús: creo en tu sacrificio, eres mi Señor, eres mi Salvador. En Mateo capítulo 26 se nos relata la institución de la Cena del Señor. Versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Sabe que leí hace tiempo un comentario sobre este versículo que decía que para usted meter en la mano en el plato con su maestro, tenía que estar muy cerca de él en su corazón? Judas metía la mano en el plato del Señor porque Judas estaba llegado al corazón de Jesús. Y dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Wow, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y él dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Wow, tomó Jesús el pan. Permítame yo hago una representación de esta escena. Tomó Jesús el pan y lo bendijo. Padre, en esta noche bendecimos este pan que representa el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo dio para la remisión de nuestros pecados. Lo bendijo. Gracias por este pan, Señor. Y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que en esta noche tome el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y usted se lo va a comer. Y cuando usted se lo coma, usted está comiendo la vida de nuestro Señor. Usted está comiendo su sacrificio. Usted está siendo parte de la obra de salvación de nuestro Señor. Te damos gracias por el cuerpo del Señor Jesús. Te damos gracias por su cuerpo. Te bendecimos, Señor. En esta noche, al comer del cuerpo del Señor Jesús, declaramos que somos parte del pacto nuevo con mejores promesas. Y declaramos, Señor, ahora mismo, Padre, que la sanidad fluye por nuestros cuerpos, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales con vida de resurrección. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dele gracias al Señor por la copa que representa la sangre, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Jesús dijo: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Antes de que tomemos de la copa que representa la sangre, tiene el gran poder de manifestar el pacto de mejores promesas en nuestras vidas. Mis hermanos, no es un ritual, es vida de lo que estamos participando. Así que en esta noche le damos gracias al Padre por haber enviado al Hijo, y le damos gracias al Hijo por haber muerto por nosotros y derramado su sangre, y le damos gracias al Espíritu Santo por habernos convencido de que este sacrificio tiene el poder para transformarnos. Así que beba de esta copa.
Padre, recibimos el sacrificio de nuestro Señor, y al participar en esta noche de los elementos de esta Santa Comunión, somos cubiertos con el pacto de nuestro Señor Jesucristo y del Padre y del Espíritu. Los santos ángeles de Dios nos protegen y nos cuidan de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, hasta aquí llega hoy la intervención de este pastor. Les amo, les bendigo. Deseo que lo mejor de Dios ocurra en su vida. Deseo que su arrepentimiento y su fe sean reales para que usted participe del reino de Dios. Dentro de 8 días predicaré el último punto de a qué vino Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino para otro aspecto de su venida. Así que no se lo pierda. Esté conmigo dentro de 8 días. Le amo, le bendigo. Y ahora, Padre, como sacerdote del nuevo pacto, yo levanto mi mano delante de ti y yo pido tu gracia, favor y misericordia sobre cada hombre, mujer y niño, Señor, que están conectados a esta transmisión y aquellos que la verán en diferido. Padre, yo pido que sus pecados les sean perdonados y pido también que sus enfermedades les sean quitadas. Que toda persona enferma en esta noche sea sanada por el poder de Dios. Que toda persona pobre sea provista en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les amo, les bendigo. Recuerde, síguenos en nuestras redes, en Instagram como Maranata Yarumal, en Facebook y en YouTube como Iglesia Maranata Yarumal. Les amo mucho. Feliz noche. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Dios le bendiga. Amén.